Bueno, recuerden el progreso, recuérdenme el progreso. Recuerden. Bueno. Buen día. Buenos días, bochorno por la mañana. Bueno. Ya, buen día. Bueno, vamos despertando. Muy bien, algunas almohadas, perfecto. Buenos días. Buenos días. Algunos ponen voz de Buenos días. despierto como para que parezca que se rato. Hace como 6 minutos. Bien. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto que no. Sí. No, le quería preguntar por el parcial. Sí, ¿qué pasó con el parcial? ¿Hay ya una fecha o ya sabe bien cómo lo va a tomar? Dos preguntas muy difíciles. Son dos preguntas entonces. No era una. ¿Vos cursás anatomía? No, profe, no. Ah, bueno. Perfecto, muy bien. Va a ser el día 16 de julio. Igual más... no estás en el... Está bien. El 16 de julio. La modalidad escrito, pero probablemente va a ser, no sé, el choice o algo por el estilo. Todavía no. Ahora, hoy voy a hablar con Eugenia para ver que me diga cómo hacemos, a ver qué opciones tengo. ¿El 16 de julio? Sí, sí, 16. Va a caer en receso, pero es para que no les caiga con las otras materias, para que les quede liberado para estudiar fisiología. Perfecto, muchísimas gracias. No hay por qué. Bueno. Igualmente, bueno, ahora arrancamos la clase, después pongo de vuelta mi cartelito que puse ayer para los que no cursan una materia y sí la otra. Bueno, arrancamos, ya estamos, ya somos varios. ¿Puede ser que hay gente que fue dejando o no? ¿O es que la gente no viene a las clases porque sí? No se sabe. Hay gente que dejó igual. Debe ser, ¿no? Siempre hay gente que va dejando, eso pasa todos los años, en todo momento, siempre pasó. Es la historia de la vida. Pero como hay 25 personas alrededor de o sea, cuando empezamos había alrededor de 40 y ahora hay alrededor de 25, 28, por ahí. Es cierto que siempre hay gente que falta por algún motivo u otro, pero como que... Igual siempre hay más que 25 en general, pero por ahí alguno no se sumó hoy. En esta materia, en las últimas clases, no. En la anatomía ayer no llegamos a 30. Y hoy veo que hay 24, pero poner que se sumen 6 más. No sé cuántos más se van a sumar. 6, 7, 5. Bueno, después veré. Bueno, conclusión que nada, no tiene importancia y seguimos con nuestra clase. El que quiere viene a la clase, el que no quiere, esto somos todos grandes. Excepto yo, que soy un niño, por supuesto. Bueno, entonces vamos con lo que estábamos por ver, que era esto. Les comparto. Estábamos viendo fisiología fisiología vascular, nos falta terminar de ver fisiología justamente vascular, estábamos viendo fisiología cardiovascular. De cardíaco habíamos terminado, con regulación de la frecuencia cardíaca, habíamos visto cómo funciona el corazón, en qué consiste el trabajo, y vimos los parámetros de trabajo cardíaco y las regulaciones del trabajo cardíaco. Bien. Entonces ahora nos falta ver los vasos sanguíneos. Si nos acompaña la pantalla, bueno. Y estábamos diciendo que los vasos sanguíneos, eso habíamos contado en la última charla, respecto a que los vasos sanguíneos tienen una presión dentro y que la presión de los vasos sanguíneos está relacionada con el volumen de líquido que tienen y con, el diámetro del vaso que lo contiene. En ese sentido, ya aclaramos una cosa, vuelvo a repetir una cosa que yo había aclarado antes, y es que si hay un líquido dentro de un vaso generando una presión hacia afuera, entonces el vaso tiene que hacer una presión para contener lo que está dentro. Eso pasa siempre. Si hay algo que está haciendo fuerza para afuera, y ese algo que está haciendo fuerza para afuera no se desparrama,
es porque el contenedor de eso lo está conteniendo, ¿cierto? O sea, eso vale para cualquier estructura. Si tengo un vaso de plástico, cualquier cosa, un vaso de plástico, y le pongo agua adentro, el agua está ejerciendo presión contra la pared. Pero si la pared no resistiera esa presión, el agua se saldría, porque el vaso se extendería hasta que el agua se saliera. Es decir, la presión que habría adentro sería empujadora de las paredes y sacaría el contenido por fuera de ese vaso. Sin embargo, eso no sucede porque el vaso genera una contención, es decir, una presión contraria, es decir, se dice una tensión. Tiene una tensión, el vaso tiene una tensión. Y en el vaso, en el caso de nuestros vasos, justamente nuestra pared, que es elástica, genera una tensión hacia adentro. ¿Para qué? Para contener la presión que hay hacia afuera. La presión que hay dentro del vaso es similar, pero inversa a la tensión. ¿Cómo lo sé? Porque la tensión que tengo que hacer para mantener una presión determinada tiene que ser igual, pero en sentido contrario. Si la tensión dentro del vaso fuera mayor, entonces la presión dentro del vaso también sería mayor. O sea que, si con el mismo volumen, por supuesto, ¿no? Si disminuyo el volumen, no. Pero entonces, la tensión es inversa a la presión. Y los aparatos que nosotros tenemos, que usamos habitualmente, que ustedes ven habitualmente, se llaman tensiómetros por ese motivo, porque miden la tensión de la pared, no miden la presión del vaso, no miden la presión que hay adentro, sino que miden la tensión de la pared. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces vamos con esto que era... ¿Dónde está? Acá. Fisiología vascular. Habíamos contado, esta diapositiva, la que sigue la habíamos visto, o estábamos en esta diapositiva, estábamos contando cómo entonces espera que no los veo, ni me veo a mí. ¿Qué pasó? Ahí estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí estamos compartiendo. Sí. Que yo no... Está bien. Sí. Sí, perfecto. No sé el motivo por el cual no veo las caras, pero deberá haber algún motivo importante por el cual no veo las caras. Bueno, no importa, y no veo la mía tampoco, pero no importa. Bueno, entonces ahí tengo los vasos sanguíneos tienen una presión. Y nosotros en ese sentido nos dijimos que íbamos a analizar la presión desde el corazón hasta los capilares, la presión de los capilares, y luego íbamos a analizar la presión de las venas. ¿Está bien? O sea, cómo es el sistema. En el sentido entonces de las arterias, entendíamos que las arterias tienen un contenido y un diámetro, y eso es lo que da la presión. Respecto del contenido del vaso sanguíneo como generador de presión, es decir, las moléculas que están adentro del vaso sanguíneo generadoras de presión, en ese sentido, después vamos a investigar el líquido como está compuesto, porque, lógicamente, no todos los líquidos ejercen las mismas presiones contra las paredes. Entonces, el líquido, las moléculas del líquido ejercen presión contra la pared, pero después vamos a analizar ese tema también. Porque decíamos de que depende la presión de las moléculas que hay adentro del vaso, que están haciendo fuerza hacia afuera, pero a su vez de el diámetro del vaso. Bueno, fenómeno. Y también depende, bueno, eso por supuesto, de la fuerza de impulso que genera el corazón, ¿no es cierto? De la presión que genera el corazón. Pero lo que hace el corazón... Las proteínas hacen presión, que también dijo que las proteínas... Claro, por eso después vamos a analizar el contenido. O sea que yo podría decir, básicamente, que la presión está representada porque presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. Esta es
digamos, pero porque no los veo ahí y no veo si estoy mostrando bien. Ahí está. La presión arterial es igual al volumen minuto por resistencia periférica. El volumen minuto está dado ¿por qué? Por el líquido que está corriendo. Por supuesto que el corazón tiene que ver con el volumen minuto, por supuesto, porque el corazón es el que va metiendo volumen minuto dentro de los vasos sanguíneos, ¿está bien? Pero en definitiva lo que mete es volumen minuto, ¿está bien? Bueno, volumen minuto y la resistencia periférica, que tiene que ver justamente con es el estado de los vasos sanguíneos, el diámetro del vaso sanguíneo, también con la longitud, pero después vamos a ver cómo es la cosa, pero el diámetro del vaso sanguíneo y el diámetro de los vasos sanguíneos y cómo está compuesto el líquido. ¿Está bien? Pero bueno, ahora lo vamos a analizar. Bueno, por ahora analizamos entonces que la presión arterial, entonces, la presión arterial, nosotros la medimos, la presión arterial en las arterias elásticas, y la presión arterial en las arterias elásticas se mantiene a pesar de que el diámetro de las arterias, no sé, de una arteria del brazo, la humeral, la braquial, a pesar de que el diámetro es menor que el de la aorta, la presión se mantiene similar a la de la aorta. Y tiene las mismas variaciones que la presión de la aorta. Y las variaciones están dadas por una diferencia de presión que es generada por el corazón. Y eso ya lo habíamos contado, como el corazón ahí lo tenemos, el corazón colocándole sangre a la arteria aorta, todo desde acá hasta acá le está colocando sangre, y entonces primero le coloca sangre hasta aumentarle la presión, después ya no le puede, a pesar de que le sigue colocando un poquito de sangre, no le puede mantener la presión, y después ya no le puede mantener la presión, y la presión del vaso cae en distribución. Bueno, perfecto, listo, ahí tengo la presión de la aorta. Habíamos contado que la presión media es un cálculo de la presión media. La presión media no se calcula por regla de 3 ni por una reducción, no es un promedio. La presión arterial no es un promedio, sino que se hace un cálculo para determinar la presión media de los vasos arteriales. Bien, con la presión arterial máxima, la mínima, se saca un cálculo para sacar la media. La sangre circula por los vasos sanguíneos y les estaba contando de eso, estábamos hablando la última vez, ahora me acuerdo, en eso habíamos terminado la charla. La sangre circula por los vasos sanguíneos. ¿Cómo circula la sangre por vasos sanguíneos? Tiene dos maneras de circular la sangre por los vasos sanguíneos. Puede circular con un flujo turbulento, que eso habíamos contado, como era lo del flujo turbulento, o bien puede circular con un flujo laminar. ¿Qué es uno y otro? Bueno, el flujo turbulento yo se los comparé con la apertura de la canilla que no tiene filtro en un jardín, por ejemplo. No en un jardín de infantes, sino en un jardín. Ahí está. Y en ese sentido, las moléculas viajan, que componen el líquido, viajan de forma desordenada. Podría yo hacer el flujo laminar, el flujo turbulento de esta manera. Flechas en todos sentidos, la sangre circularía en todos sentidos. Esa es una forma de circular de la sangre, pero no es la más habitual. La forma habitual, ahora les digo cuándo se produce el flujo turbulento. La forma en que decimos que circula la sangre por los vasos es como un flujo laminar. ¿Y qué es un flujo laminar? En un flujo laminar, la sangre circula formando capas. Bueno, ahí dibujé mal las capas, así que lo voy a hacer con otro color, para que quede un poquito. Acá está. La sangre circula formando capas, donde las capas centrales circulan a una mayor velocidad que las capas periféricas. Entonces el flujo laminar es más o menos como esto, así. Circulación en forma de láminas
la sangre circula en láminas. La parte central viaja más rápido que la parte periférica. ¿De acuerdo? El flujo laminar. La sangre circula como en capas, en distintas capas. Y las capas del medio circulan más rápido que las capas. Ese dibujo no está del todo bien. Le voy a hacer uno. Ese no está bien, no me gusta así. No está bien. Porque circula por capas, significa así. Voy a dibujar mejor para que quede más claro, porque está mal hecho eso. Ahí me va gustando más. Así me gusta más. Ahí va. Así. Esto es por capas. Ahí está. Esto es flujo laminar. Lo que está en el centro viaja más rápido que lo que está en la periferia. ¿Se entiende el dibujo? Lo que está acá en el centro viaja a mayor velocidad que lo que va por los costados. ¿Está bien? Eso es un flujo laminar, y el flujo turbulento es este otro, donde las moléculas viajan desordenadas. Cuando la sangre va por un tubo, va por el largo de un tubo, que es una arteria, circula en flujo laminar. Cuando la arteria se bifurca, la sangre choca contra la bifurcación, se genera una turbulencia y sigue. ¿Está bien? O sea que cada vez que la sangre se encuentre con un obstáculo, va a circular en forma de flujo turbulento. Va a perder el flujo laminar. Ese concepto lo usamos para tomar la presión. El concepto del flujo laminar y el flujo turbulento. Cuando la sangre circula con flujo turbulento, tiende a hacer ruido. En cambio, cuando la sangre circula con flujo laminar, no hace ruido. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tomamos la presión, ahí tenemos dibujadito cómo se toma la presión. Se obstruye un vaso sanguíneo con un manguito inflable, la sangre deja de pasar, y del otro lado nosotros ponemos un aparatito para escuchar el sonido, el estetoscopio, un estetoscopio para escuchar el sonido. También podemos poner los dedos para capturar el pasaje de la sangre. Pero si ponemos un estetoscopio, cuando empezamos a abrir el manguito, un manguito inflable, que está conectado con un tensiómetro, con un manómetro, es decir, con un medidor de presión, cuando nosotros vamos desinflando, se va marcando la presión en un manómetro, y la presión va bajando en el manómetro en la medida que desinflamos el manguito, es decir, va perdiendo presión, y entonces va bajando la presión del manguito, y del manómetro, y resulta que en un momento la sangre empieza a pasar. Entonces yo con el estetoscopio del otro lado escucho el flujo turbulento pasando. Lo escucho en forma de latido. Siento el latido del otro lado. Entonces cuando siento el latido quiere decir que la sangre pasó del otro lado, ejerció la presión suficiente como para pasar. En ese momento miro el relojito, y el relojito me dice un número. Ese número es un número de presión que está indicando la presión que se necesitó para pasar el manguito. Es la máxima presión que tiene ese sistema. ¿Está bien? Si la presión se empezó a escuchar el latido del otro lado del manguito a los 120 milímetros de mercurio que marcaba el manómetro, quiere decir que se necesitaron 120 milímetros de mercurio para pasar el manguito, y es la presión máxima que tiene el sistema. ¿Está bien? Si la presión máxima del sistema hubiera sido 130, entonces probablemente hubiera pasado el manguito a la sangre cuando la sangre la hubiera pasado cuando marcaba 130. Si la presión del sistema es 110, o fuera 110, entonces la presión del manguito va a tener que seguir bajando hasta que la sangre pase en 110. O sea que ahí marco la presión máxima. Luego el manguito lo voy liberando, se va liberando, y yo sigo escuchando los latidos. ¿Por qué los escucho? Los escucho porque hay flujo turbulento. ¿Por qué hay flujo turbulento? Porque hay obstrucción. Cuando deja de haber obstrucción, deja de haber flujo turbulento, hay flujo laminar, y yo dejo de escuchar los latidos. ¿Está bien? Y eso me marca
la presión propia del sistema, la mínima, es decir, la presión en la cual el manguito no está apretando nada. Bueno, a eso le llamamos presión arterial. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces sabemos lo que es flujo laminar, sabemos lo que es flujo turbulento, sabemos que eso lo podemos usar para tomar la presión. ¿De acuerdo? Bien. La sangre se mueve en forma de flujo laminar, pero también esa sangre tiene una variación de presión, es decir, el vaso arterial tiene una variación de presión que está dado, acá lo estamos viendo, tiene una variación de presión que está relacionado con la inyección de líquido dentro del vaso, de modo tal que la presión aumenta y disminuye. Esa presión que hay entre la presión mínima del sistema y la presión máxima generada por el ventrículo izquierdo, esa diferencia de presión es la presión del pulso. Es decir, la sangre va pasando entonces por pulsos que tienen una presión determinada. ¿Está bien? Es decir, que la sangre no pasa en forma constante, continua, sino que tiene una forma pulsátil de pasar, es decir, tiene eso que es como si fuera por chorro, ¿no es cierto? Es decir, que cada latido del corazón genera una diferencia de presión y un movimiento, por ende, de la sangre, a eso le llamamos pulso. El pulso se puede percibir, ¿está bien? El pulso se puede percibir. ¿Dónde se puede percibir el pulso? ¿Dónde podemos percibir el pulso arterial? ¿Qué opinan ustedes? Las arterias, están las arterias. Bueno, en las la arterias. mano, en el cuello, la carótida en el cuello. La arteria radial. Bueno, en la carótida en el cuello, la radial en la muñeca. Bien. En la ingle también puede ser. En la ingle, en la arteria femoral, en la rodilla, en el hueco popliteo, en el pie, en la pedia, en la tibial posterior, en el tobillo. Cualquier arteria que podamos comprimir contra una estructura ósea o cartilaginosa lo suficientemente rígida, es un lugar donde puedo tomar el pulso. Y a esos pulsos les llamo pulsos periféricos. Y llevan el nombre de la arteria que comprimí. Pulso radial, pulso carotídeo, pulso popliteo. ¿Está bien? Los pulsos, el tomar el pulso me está diciendo que yo estoy percibiendo cómo la sangre pasa y la variación de presión que está recibiendo ese vaso mientras va pasando la sangre. ¿Está bien? Eso es lo que me está marcando el pulso. ¿Está bien? ¿Y para qué podrá servir tomar el pulso? ¿Qué opinan? Para saber cuántos latidos hay por minuto, cuánto está latiendo el corazón. Bueno, primero para saber si late el corazón, podría ser. Sí. Bien, por ejemplo. Bueno. Pero cuánto también, para saber cuánto por la minuto. frecuencia con que late el corazón, aunque, ojo, porque no siempre el pulso equivale a la frecuencia cardíaca. Qué interesante. ¿Vio? A veces la frecuencia cardíaca no es similar al pulso. Puede pasar que el corazón se contraiga, por ejemplo, tantas veces por minuto, que no genera siempre en cada contracción una diferencia de presión lo suficientemente significativa como para que se pueda discriminar. Así que a veces pasa. O hay casos en los que hay arritmias en los que también puede pasar otro tipo de arritmia que no sea una frecuencia cardíaca elevada, que también es una arritmia. Es decir, hay procesos en los que el ritmo del corazón no es similar al pulso. Pero bueno, en términos generales se usa para eso también. ¿Y para qué más podría servir tomar el pulso? ¿Qué me va a decir? Si yo tomo el pulso en la arteria... La presión. Bueno, la presión, no me va a decir la presión en el pulso. Sistólica, diastólica. No me va a decir ni la diastólica ni la sistólica. Con mis dedos no voy a poder percibir la presión. Podría ser un pulso muy fino, muy filiforme, y entonces yo decir, bueno, hay una presión más baja, más alta, pero más o menos.
Pero ¿para qué En es el... deporte muchas veces, en deporte se toma muchas veces para saber si se está aeróbico o anaeróbico. En el deporte hablo, ¿no? Bueno, está bien, eso estamos en lo mismo, verificar la frecuencia. Pero mi pregunta es, ¿para qué se les ocurriría a ustedes? Que puede servir, ¿para qué podrá servir tomar el pulso? Fíjense lo siguiente. Si yo pongo en mi canal del pulso, en la muñeca, los dedos, y percibo el pasaje, percibo el pulso, estoy percibiendo pasaje de sangre. ¿Está bien? Y si no percibo el pulso, ¿qué pasa? ¿Qué significará que no haya pulso? Puede estar obstruida la arteria, Podría haber una obstrucción arterial. Es decir, que el tomar el pulso me está hablando de la capacidad de perfusión que tiene ese vaso. Si no hay pulso, ¿está bien? Por algo no está llegando la sangre. Por ejemplo, una persona tiene un traumatismo, ¿está bien? En su miembro inferior. Se cayó de la moto. Daña la arteria femoral. Se daña cualquier arteria, claro. Entonces yo le tomo en la arteria pedia sobre el pie, tomo el pulso. Si no hay pulso, en algún lado algo está pasando porque la sangre no está llegando. ¿Se entiende? O sea que el pulso me denota la indemnidad de los vasos y además me determina la viabilidad del tejido, la capacidad que va a tener el tejido que está por delante de recibir sangre o no y de sobrevivir o no. Porque si yo tomo el pulso radial y no tengo pulso radial, mis deditos que tienen que llegar la sangre a mis dedos, no va a llegar de la misma manera y ojo al piojo. O sea que no solamente para tomar el pulso, no es solamente para verificar la frecuencia cardíaca, para verificar si el corazón está bombeando, sino que sirve para determinar si el vaso está permeable y está recibiendo sangre, y si los tejidos que están por delante van a recibir sangre o no. ¿Está bien? De hecho, puede haber pulso de un lado diferente que del otro. Por ejemplo, en una obstrucción, a veces el pulso es distinto de un lado que del otro. No una obstrucción completa, una obstrucción parcial por una placa de aterógeno, una placa de grasa o lo que fuera. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son las características del pulso? Tiene una frecuencia, que es la cantidad de pulsos que se producen por un tiempo, que generalmente es un minuto, ¿está bien? Que generalmente coincide con la frecuencia cardíaca, generalmente, pero no siempre. Luego el pulso tiene un ritmo, ¿está bien? Ritmo que sería la distancia, si se mantiene, la distancia que se mantiene entre un pulso y el otro, ¿está bien? Y ahí en el ritmo podríamos determinar, por ejemplo, una arritmia, una extrasístole, una, no sé. No, bueno, las palabras extrasístole por ahí no, pero sí podemos determinar una arritmia, sí. O sea, una alteración del ritmo del pulso. Okay. Pues podemos corroborar si esa alteración del ritmo del pulso cardíaca se condice con una alteración del ritmo cardíaco. Pero podemos, está bien, una modificación del ritmo, es decir, que la distancia entre los pulsos, ¿está bien?, tiene que ser similar, tiene que ser igual. O sea, entre un pulso y el siguiente tiene que haber una distancia igual en tiempo. ¿Está bien? Eso es el ritmo. Porque podría haber 100 pulsos en un minuto, ¿está bien? Y los 100 se producen en los primeros 30 segundos, en los otros 30 segundos no hay nada. Bueno, eso es raro, ¿qué pasa? Vamos a ponerle 100 en los primeros 30 segundos y 100 en los segundos 30 segundos no hay nada. O podrían ser 100, pac, 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 uno al lado del otro, seguido con un mismo tiempo. Entonces, ritmo. Luego el pulso tiene como característica la tensión. La tensión hace referencia a la capacidad que tiene el vaso de volver al mismo lugar que estaba antes. Cuando uno comprime un vaso y siente el pulso, yo lo voy a hacer grandote, como si estuviera... Entonces cuando el pulso pasa, el dedo hace esto. ¿Se entiende? Yo estoy apretando y el dedo hace toc, 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 toc. Es decir, el vaso vuelve al sitio donde estaba antes.
y me muestra la tensión que tiene ese vaso. Y lo compruebo tratando, cuando yo, para poder hacer esto, tengo que comprimir al vaso. Porque yo lo comprimo y el dedito me levanta y me baja. Bueno, entonces, la compresión que yo hago me marca el grado de tensión que tiene esa pared. ¿Está bien? Bien. Y luego tengo la amplitud, que la amplitud es esto. Esto es la amplitud. La amplitud del pulso. El pulso puede tener una gran amplitud, una pequeña amplitud. ¿Se entiende? Pequeña amplitud, gran amplitud. ¿Está bien? La amplitud es justamente hacer referencia a la distensión y vuelta a su lugar, el grado de distensión y vuelta a su sitio que tiene cada pulso. Es decir, que tengo ahí las características de los pulsos. ¿De acuerdo? Bueno, la sangre entonces circula por pulsos. Blup, 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 etc. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí tengo la sangre circulando hacia los vasos más pequeños. Viene desde la aorta y se distribuye y va hacia los vasos más pequeños. Perfecto. Entonces ahora que voy hacia los vasos más pequeños, la arteria se divide en arterias más pequeñas. ¿Está bien? Luego se divide en arterias, estas son las elásticas, después vienen las musculares y después vienen las arteriolas. Bien. La arteriola se transforma en metaarteriola y a medida que me voy alejando de las arterias elásticas, esa capacidad, esa característica que tienen estos vasos, que es el pulso, se va perdiendo. Es decir, la sangre empieza a no circular en forma de pulso, sino que empieza a circular de forma continua. ¿Está bien? Es decir, que la presión ya no varía por pulso. Ya no varía por pulso. La presión se hace homogénea. ¿Está bien? Y llegamos a la arteriola precapilar con una presión ya no de 120 de máxima, 80 de mínima, sino con una presión homogénea de 35 milímetros de mercurio. ¿Qué marca esto? ¿Qué es este esquema? Bueno, acá tengo arteria, que en este caso sería la arteriolita, esta es la vena, que es una vénula, y esto es el capilar. ¿Qué habrá acá? ¿Dónde está el cursor ahora? ¿Qué tiene que haber acá? Intersticio. Intersticio. Muy bien, intersticio. ¿Y qué más? Si hay intersticio, ¿qué más tendrá que haber? Además de intersticio, dos cosas más. Células. Células, Células. Perfecto, células. Y me falta algo más que ya aprendimos. Linfa. ¿Cómo? Acá tienen que haber células. Esta es gigante para lo que dibujé, no importa. Ahí dijo, creo que Juli fue que dijo linfa. ¿Cómo? Que dijo linfa. Creo que Julieta dijo linfa. Bueno, está semicorrecto. Lo que hay son, lo dibujo con agujeritos, vasos linfáticos. ¿Se entiende? Vasos linfáticos. Hay células y vasos linfáticos. No es que hay solamente Vasos linfáticos. intersticio. Claro, vaso linfático. Dentro del vaso linfático, por supuesto, hay linfa. Pero dentro del vaso linfático, ahí la voy a dibujar de un color más o menos, ahí la vamos a pintar de un color más o menos rosadita. A través de esto estoy viendo el rosadito que se forma dentro de la linfa, que por supuesto la linfa, ¿de dónde se formó? Se formó del propio intersticio. Es decir, la linfa salió de acá, del intersticio,
es líquido intersticial que se metió dentro del vaso linfático, pero cuando se metió ya no es lo mismo, porque este agujerito hizo un filtrado. Entonces acá hay linfa. Dibujar con el cursor nunca me gustó. Escribir menos. ¿Está bien? Perfecto. Ahora que ya sé todo eso, bueno, tengo la arteria, la vena. Esto, LIV, ¿qué será? Líquido intravascular. Líquido intravascular. Y Líquido intersticial. líquido intersticial. Perfecto. Muy bien. Teniendo estas premisas, entonces ahora tengo la arteriola, el líquido intersticial, el intravascular, que es todo, está acá escrito, pero vale para todo, porque es intravascular. Bien. Entonces, la sangre llega aquí, pero llega con una presión. Ah, pensé que se habían ido, ¿no? Están ahí. Muy bien, pensé que se había cortado. La sangre llega entonces con una presión, pero entonces hago así. Bueno, lo abro de vuelta. La sangre llega con una presión. Ah, ahora los estoy viendo, miren qué cosa rara. Ahora sí los veo. Bueno, el líquido, la sangre llega con una presión. Ahí está. ¿Dónde está? Acá está. La sangre llega con una presión. ¿Está bien? Con una presión. Atraviesa el capilar y llega a la vena. Ahora, la presión, acá dice PA, PO, PB, PO, PO. ¿Qué será PO? ¿Qué será PO? PO hace referencia a la presión oncótica. La presión oncótica hace referencia a la presión de retención de líquido que generan las proteínas. ¿Está bien? Presión oncótica o coloidosmótica, coloidosmótica de coloide, es la presión de retención que se genera en el sentido de donde estén las proteínas. La proteína que hay dentro del plasma siempre es la misma, por eso ejerce siempre la misma presión hacia adentro del vaso. La flecha marca la presión hacia adentro del vaso, que ejerce la presión oncótica. La presión oncótica siempre es de 26, porque al vaso sanguíneo no se le escapan las proteínas. Y el intersticio tiene muy poca proteína, por eso tiene una presión oncótica de 1. Es decir, la presión que ejerce la proteína para atraer líquido hacia sí mismo, hacia sí misma, en el vaso sanguíneo nunca varía, en el intersticio nunca varía, en el vaso sanguíneo siempre es de 26 y en el líquido intersticial siempre es de 1. Ahora, la presión oncótica es una presión de mantención del líquido como si fuera una esponja. Pero todo lo que hay dentro del vaso sanguíneo son moléculas que están ejerciendo presión contra la pared. De modo tal que el agua que hay en esos vasos sanguíneos genera una presión hacia afuera. Esa presión que genera el agua con sus solutos se llama presión hidrostática. ¿Está bien? Presión hidrostática. Y esa presión hidrostática en la arteria es de 35 milímetros de mercurio. Pero en la vena es de 16. Y acá yo les pregunto para que piensen mientras pasan los próximos 7-8 minutos, ¿por qué la presión en la arteria es de 35 y la presión en la vena es de 16? ¿Por qué la fuerza contra la pared es de 35 en la arteria y por qué la fuerza contra la pared en la vena es de 16?
vaya uno a saber por qué sucede esto. Esto se va a cortar en cualquier momento, por eso piensen ustedes por qué acá la presión puede ser de 35, mientras que acá la